Le damos la bienvenida de nuevo a todos. El hermanito Arturo ha accedido a compartirnos la palabra hoy. Muchas gracias, hermano Arturo. Y el Un Señor, placer. hermana Pilar también, gracias por vuestra presencia y que el Señor les bendiga. Y por lo que estamos viendo, nos van a dar una linda parte especial. Sí, queremos compartirles un himno que a nosotros nos gusta mucho para adorar al Señor, para alabarlo, para mostrarle nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra reverencia. Amén. Mientras lo cantamos, pues pongamos nuestro corazón en esta alabanza para el Señor. Amén. Cristo, 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 otro nombre no hay igual. Santo, tierno, puro, tú llevaste la cruz por mí. Cristo, 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 cielo y tierra te alabarán. Rey de reyes, sublime Señor, no hay otro igual a ti. Cristo, 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 otro nombre no hay igual. Santo, tierno, puro, tú llevaste la cruz por mí. Cristo, 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 cielo y tierra te alabarán. Rey de reyes, sublime Señor, no hay otro igual a ti. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy lindo tema. Hermano Arturo, ¿tú me permites hacer un comentario de este tema? Sí, claro. En el año 2012 estaba en Argentina, estaba con mi esposa, y fuimos a una iglesia, la iglesia de Castelar. Y de pronto mencionan que el predicador de esta escuela sabática, de apellido Cutulli, italiano, uno más. Pero después me acordé, ese apellido Cutulli a mí me suena. Resulta que en la década del 80, cuando yo estuve en Puigari, en el colegio adventista, había una de las canciones que a mí me gustaron siempre, que yo la busqué durante décadas por YouTube, nunca la pude encontrar. Me compré en su momento el cassette, te hablo del año 82, para ser exacto. Yo estaba en el colegio adventista de Puigari.
Entonces, yo era adolescente, tenía 17 años. Y me gustaba tanto esa música. Y uno de los temas era este. Ajá. Y lo cantaba una señora que se llamaba Blanca Cutuli. Yo, las mudanzas, yo tenía el cassette por ahí, pero nunca lo encontré. Y dije, lo voy a buscar por YouTube y nunca lo encontré tampoco. En ese año tampoco lo había encontrado. Y cuando terminamos el sermón, el pastor sale a la puerta y saluda a todos. Entonces yo salgo también y de paso digo, no me voy a quedar con la duda, le voy a preguntar. Le digo, perdón, hermano, eh, usted es Cutuli, ¿no? Sí, sí, me dice, ¿usted es pariente o conoce a Blanca Cutuli? El hermano predicador se echa para atrás. Me dice, ¿tú la conoces? Pues a ella no la conozco, pero conozco sus canciones. Yo le he buscado durante 30 años esa canción de ella y nunca pude saber. Yo me compré su cassette, lo perdí. Ella es mi esposa. Qué curioso. Digo, es verdad. ¿Cómo puedo hacer entonces, yo que estaba libre, cómo puedo hacer para conseguir? Quizás ella tenga un cassette, ya en ese momento, en 2012, estaba el MP3, existía bastante forma para un CD, y me Sí. dice, hermano, nosotros nos separamos, Ay, qué pena. pero si tú quieres, tú me harías un favor. Y la gente esperando atrás para saludarme, entonces hazme un favor, me dice. Yo te paso el teléfono después, llámala, porque no sé qué pasó, nos separamos, ella abandonó la iglesia, ella no quiere saber nada, mi hijo que está con ella me odia, yo te puedo pedir como cosa tuya, el teléfono de ella te voy a dar para que tú la llames y a ver si ella te puede dar una copia del cassette, del único cassette que ella grabó, el único. Sí, me encantaría, digo, yo voy a tener la posibilidad de tener de nuevo las canciones de Blanca Tutul. Llamo a su casa, me atiende el hijo, me dijo, te va a atender mi hijo. Un muchacho, la voz de adolescente, 20 años. Le digo, mire, así le digo, la verdad, le digo, mire, yo soy dentista de unos años, estuve escuchando la música de la señora Blanca Cutuli, me gustaría saber si podría tener el cassette. ¿Quién es usted? ¿Quién le dio este número 3? Le dio a mi papá, ¿verdad? Le dio ese desgraciado. Me dijo de todo. Yo me tiré para atrás. Me dije, Wow. no, 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 estoy preguntando por si ella. No, no, no. No vuelvo a llamar más. No la llame. Wow. Nunca pude conseguir las canciones de ella ese año. Después de hace 2, 3 años, las conseguí por YouTube. Vaya. Las canciones hermosas. Con órgano las toco. Muy, muy linda. La voy a compartir en el grupo a propósito, ya que estoy comentando esto. Ah, qué Muy bueno. bien. Gracias. Pero ¿Me ese permite? tema, ¿Me Cristo, a mí me llena de muchísimos recuerdos de mi adolescencia, estando en Twitter, en Colegio Adventista, sobre estas canciones tan, tan consagradas. Después supe que esta señora parece que el enemigo la atacó muy, muy fuerte en su ministerio musical. Sacó un solo long play, instrumento cassette, que incluso en el himnario nuevo hay 2 temas de ella, que no entendí. Ujú. Ella escribió. Pero no hubo más, algo le pasó. El enemigo la atacó muy duro y algo le pasó a esa señora. Nunca más supo. Pero sus Qué lástima. canciones hasta el día de hoy, hermano, son una bendición. Qué bueno. permiten un cortísimo comentario? Sí, claro. El día que yo entré a las aguas del bautismo, entré con este himno. Amén. Amén. Qué bonito. Amén. Amén. Qué bueno. Qué Para mí bueno. es especial. Te trae tus recuerdos, Marita Pina, también. Hay los míos, te trae los tuyos. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Hermano Arturo, para que el tiempo no se haga tan largo. Gracias otra vez, que el Señor te bendiga. Bienvenida a la señora, a la hermana Linda. Lina y Saludos, Norita. saludos de Cristo. Feliz sábado Feliz sábado. para Soy la ella hija de y Arturo las Aguilar. amigas. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz Cata sábado. también.
No, No Isaac también tenerte está con nosotros, jugando, hermana Irene, Laurita también. con sus niños. Qué lindo. Sí. Pues nada, bienvenidos a todos. Y vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición del Señor para que su palabra salga a la luz como Él quiere y haga en nuestros corazones lo que son sus propósitos, ¿verdad? Amén. Querido Padre, estamos felices de nuevo de decirte que estamos aquí, Señor, agradecidos por este momento, esta oportunidad que tenemos de estar reunidos en paz, en libertad, ante tu santa presencia, Señor. Felices por este día que creaste para poder estar en una relación mucho más estrecha contigo, mucho más tiempo, de más calidad. Tú sabes, Padre, que somos débiles, que necesitamos de tu auxilio constantemente para que se puedan cumplir tus propósitos. Queremos escucharte, Señor, y por eso te cedemos a ti la palabra, Padre. Yo me escondo detrás de ti, Señor, y te ruego que sea tu Espíritu el que hable a través de este humilde vaso de barro, para que tú puedas, Señor, exponer el tema de la mejor manera posible. Discúlpame, Señor, y por favor, suple mi debilidad, Señor, con tu fuerza, con tu espíritu, para que se pueda llevar a cabo el propósito que tienes para nosotros en este día, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Arturo, todo el tiempo es para ti. Amén. Bueno, pues el tema que el Señor puso en mi corazón, es compartir, es un tema que a veces nos preocupa, ¿verdad? A los hijos de Dios, ya que vivimos en este mundo tan convulsivo, tan peligroso, ¿verdad? Y que sabemos que las escenas que se repitieron, que fueron dadas en el pasado, pues se repetirán y se están repitiendo en la actualidad también. Y entonces es importante que, el nombre que le puse a este mensaje es no temas. Persecución, como una pregunta, no temas, solamente cree, ¿no? Esas fueron las palabras que el Señor le dijo en varias ocasiones a sus hijos cuando se encontraron en circunstancias difíciles, como por ejemplo el principal de la sinagoga, en la situación en que se encontraba. Pues estas fueron las palabras que él le dijo: no temas, solamente cree, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos invita hoy, a descansar en su palabra, en sus promesas, en su fidelidad, en su obra maravillosa, en su presencia en nuestra vida, ¿no? Y quiero comenzar con una pregunta. Eh, ¿Por qué tememos este tema tan delicado que es la persecución? ¿Y por qué no debemos preocuparnos por ella? Pues en primer lugar, las personas que no tienen una relación viva, una relación genuina con Cristo, no deben preocuparse porque ellos no van a ser perseguidos. Y en segundo lugar, porque si nosotros tenemos esa relación viva, genuina, que el Señor nos llama a tener con Él, como la tiene el sarmiento con la vid, tampoco nos vamos a preocupar si la tenemos, porque más bien nos vamos a gozar, como dice el Señor, bienaventurados. Y vamos a desarrollar este tema, y no sin antes tener en cuenta que nosotros como hijos de Dios eh, vamos a pasar por momentos de aflicción. El Señor nos dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, que yo he vencido al mundo y yo estaré con ustedes, ¿no? Y muchas de las experiencias, de las tribulaciones por las que nosotros pasamos, pues son permitidas por el Señor, porque son
forman parte de nuestra formación, de la formación de nuestro carácter, de nuestro crecimiento espiritual y es como también un fortalecimiento para que cuando vengan los momentos realmente angustiosos y difíciles por los que tiene que pasar el pueblo de Dios, pues estemos fortalecidos en esa relación que necesitamos cada día más intensa, más íntima con el Señor. Y desgraciadamente, algunas veces las aflicciones que tenemos no es por causa de que el Señor haya permitido una serie de experiencias preparatorias, sino porque debido a a nuestras decisiones equivocadas, nuestra forma equivocada de enfrentar los problemas, nosotros mismos nos creamos esas dificultades, esas aflicciones, ¿no? Y, y debemos hacer una separación entre eso, ¿no? Y por eso debemos mantenernos humildes y a los pies del Señor para que siempre sea el Señor el que nos ayude a discernir la experiencia que estamos viviendo bajo su visión, ¿verdad? Bajo su punto de vista que Él nos ha enseñado. Y es que como seres humanos estamos propensos a depender del otro, ¿verdad? A apoyarnos en el otro. Pero nuestra primera dependencia, aunque el Señor quiere que ciertamente que sí, que somos un cuerpo, ¿verdad? Somos como la ayuda idónea de la que estamos hablando, pero nuestra principal dependencia, nuestro equilibrio, nuestra integridad, todo lo que puede haber de nosotros de bueno, depende de una relación verdadera con el Señor, para que el fruto que demos sea un fruto auténtico, un fruto que proceda del Espíritu del Señor, ¿no? Y así que el Señor, pues en su misericordia permite que pasemos por estas dificultades, ¿verdad? Para que aprendamos a contar con Él primeramente. A veces, en muchas ocasiones, eh, cuando personalmente estoy pasando por una situación angustiosa, que a lo mejor mi esposa pues no tiene ni siquiera conocimiento de ello, me refreno un poco antes de comentarle algo. O sea, trato de no ser impulsivo y trato de descargarme inmediatamente de la preocupación que tengo buscando el apoyo en ella, porque sé que ella también tiene sus cargas, ella tiene sus problemas y, y porque sé que, aunque sé que me puede ayudar, porque para eso está lo que dice Proverbios, ¿no? Que cuando uno cae el otro lo levanta y así, ¿verdad? Sin embargo, trato de, antes de hacer eso, ir a los pies del Señor. Y para eso yo sé que el Señor permite algunas experiencias y yo sé que Él quiere que dependamos de Él. Y voy primero a sus pies y trato de, mm, de ponerme en comunión con Él para que Él me armonice mi voluntad con la suya y mi forma de ver las cosas con la suya, ¿no? Que mi mente sea una con la suya, ¿no? Y después, si es necesario, si lo veo necesario, pues entonces lo comparto con ella, pero ya he ido primero a los pies del Señor, que eso es lo que Dios quiere de alguna manera, fortalecer nuestra dependencia primeramente con Él y, y seguidamente pues que podamos compartir las cargas los unos de los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿no? Y en el, digamos que me gustaría que abriéramos, vamos a abrir el libro de Hechos en el capítulo 4. Eh, en el capítulo anterior, pues nos habla de una sanación que habían hecho por Dios por medio de Pedro, de Juan, que habían encontrados en la entrada del templo con un señor, un hombre cojo, ¿verdad? De nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo y que se llamaba la Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y bueno, esta curación que ya la podemos leer en otro momento, ¿verdad? Como si queremos seguir meditando sobre el tema, vemos que fue algo muy notorio
Y esto le dio pie a Pedro y a Juan para que no vieran en ellos la causa de la curación de esta persona, sino que vieran a Jesús. Y a él le dieron la gloria y les hablaron pues de que dice, bueno, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, ¿no? Y entonces empiezan a hablar de Jesús, a quien ellos entregaron y crucificaron y, y mataron, ¿no? Y que era por la fe en su nombre que aquel varón había sido sanado. Y les hablaban pues de Cristo, de su padecimiento, de su muerte, de su resurrección, y de que debían de arrepentirse y convertirse, ¿verdad? Y entonces eh, comienza en el capítulo 4 hablando lo siguiente. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Este resentimiento nosotros sabemos que estaba impulsado por el enemigo de las almas, ¿verdad? Por Satanás y por sus demonios. Y estaban hablando de la resurrección de los muertos. Una de las cosas que más odia a Satanás es precisamente este tema, ¿no? Lo que más le molesta es que hablemos de la resurrección de los muertos porque esto quita el temor a la muerte. Y sabemos que el temor a la muerte es por el que mantiene esclavizada a la humanidad, ¿no? Y Satanás sabe que si no tenemos miedo a la muerte, pues no tiene ningún poder sobre nosotros. Ningún poder, ninguna forma en que pueda amenazarnos. Y los apóstoles pues no tenían este miedo, no tenían este temor. Y ese es el estado en el que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir, sin temor a la muerte. Porque Cristo tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él resucitó. Y Él tiene el poder para darnos la vida, ¿verdad? No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma, ¿no? Y a continuación dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aquí se hace una pregunta muy importante, ¿no? ¿Con qué potestad, con qué autoridad habéis hecho esto, ¿no? Nosotros sabemos que el Señor le ha dado a su Hijo toda potestad, como Él dijo, toda potestad y toda autoridad me es dada, así en la tierra como es en los cielos. El timón, eh, la potestad y la autoridad la tiene nuestro Dios, en toda circunstancia de nuestra vida. Y eso debe quedar en nosotros mm, como un referente siempre, ¿verdad? Él siempre tiene en sus manos nuestras vidas. Todos los sucesos de nuestra vida, todos los acontecimientos, todo lo que podamos y debamos hacer, depende de la autoridad y de la potestad que está en manos de Dios.
en manos de su Hijo. Y no debemos temer que el enemigo pueda impedir algo que Dios ha ordenado que se haga. Entonces, ellos tenían eso también muy claro en su corazón. Habían experimentado el poder y la autoridad de Dios en sus vidas y en este mundo. Sabemos por las profecías que Dios está al mando, que Dios está al control. Y hay algunos pasajes de la Biblia, algunos pasajes de Espíritu de Profecía donde el Señor nos dice claramente todo esto. Incluso aunque veamos el mundo como está, la situación en que está este mundo, sabemos que Dios sigue teniendo bajo sus manos el control de este mundo. Y, y esto debe ser para nosotros una seguridad que nos permite andar no temiendo, sino creyéndolo, ¿verdad? Dice, y es verdad que en este caso estaban Anás y Caifás, ¿verdad? Que fueron los partícipes directos del juicio de la crucifixión de Cristo, pero esto es más abarcante, o sea, la raza humana fue quien crucificó a Cristo, ¿no? Y, y ellos estaban aquí sirviendo, o sea, a los propósitos del enemigo. Ellos habían sido causantes de esta crucifixión también, la habían promovido, ¿no? Como instrumentos del maligno. ¿Y cuál es la única diferencia entre los redimidos y los perdidos? Pues que los redimidos aceptan el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y, y esa responsabilidad de decir que sí, que somos causantes de la muerte de Cristo, ¿no? Pero los perdidos pues no quieren aceptar esta realidad, ¿no? Y por eso se rebelan de la manera que se rebelan, ¿no? Porque el espíritu que les mueve en ese momento no es el espíritu del Señor, sino el espíritu del rebelde por excelencia, ¿no? El mundo ha rechazado a Cristo, lo ha dejado de lado y sin embargo es la pieza fundamental. Y esto lo vamos a ver aquí. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? Que, como dice, creo que lo dice en este salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no velare la guardia, en vano velan los que la guardan. Para nosotros Cristo es la roca, la piedra fundamental, la piedra de ángulo, la que marca la rectitud de todo lo que se haga, ¿no? Y si nosotros hacemos esto, si nosotros seguimos las directrices de esta piedra de ángulo, no vamos a tener temor tampoco. Ellos temían y por eso se rebelaban y por eso el espíritu los usaba, el espíritu del inicuo era el que los usaba y ponía en ellos ese corazón de rebeldía, pero en nosotros está el espíritu de valor que movió a Cristo y que movió a los profetas y que movió a los apóstoles, espíritu de valor y no de temor, porque tenían como base la roca que es Cristo y como piedra de ángulo a Cristo, ¿no? El mundo ha rechazado a Cristo, lo ha dejado de lado, sin embargo es la pieza fundamental. El ser humano no tiene sentido de vivir sin Cristo Jesús. En la predicación del Evangelio se dicen estas cosas y estas cosas son las que levantan la persecución. Cristo murió por la raza humana. Ustedes son los que mataron a Cristo y están rechazando a Cristo, quien es el fundamento de esta vida.
Y nosotros sabemos que en la actualidad, eh, incluso lo podemos ver de una forma muy cercana en las redes sociales, ¿no? Porque hablar de Cristo, hablar de la palabra de Dios, se considera como un fundamentalismo terrorista, ¿no? Y que de alguna manera denostamos o despreciamos a las otras religiones, porque Cristo dijo que nadie viene al Padre a través de mí, sino a través de mí, quiero decir. Nadie viene al Padre sino a través de mí, o sea, no hay otro camino. Es categórico, ¿no? Es algo excluyente. Yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Esto, hoy en día, como antaño, está levantando y levantará persecución cada vez más. Y de hecho, en algunos países se han retirado todos los símbolos cristianos y se prohíbe toda manifestación cristiana de cualquier tipo. Aunque tú te pares en una esquina a orar, o que lleves una Biblia en la mano, que hables de Cristo, que prediques de Cristo, está prohibido en muchos países. Y en las redes sociales cada vez veremos más esa restricción. Esto es lo que va a levantar gran oposición. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto, como decíamos, es lo que hoy en día va a levantar también grande oposición. Entonces, continuamos en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aquí vemos el valor que ellos veían en Pedro y en Juan. Y ellos decían como que cómo es que siendo hombres sin letras, ¿verdad? Y del vulgo, pues estaban manifestando todo esto. Y ellos y le reconocían que habían estado con Jesús, ¿no? Cuando dice que eran hombres sin letras y del vulgo, no quiere decir esto que ellos no supieran leer, porque ellos pues incluso citaban muchísimo las escrituras, ¿no? Es más bien que no habían sido como Pablo, por ejemplo, ¿no? Que había sido versado en las escrituras, que había estado bajo la instrucción de Gamaliel. Vamos, que no tenían los criterios de lo que era una educación teológica como la que seguían los fariseos y los saduceos, ¿no? Y, y por eso ya los despreciaban, ¿no? Y se admiraban de que pudieran manifestar el talante que estaban manifestando y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, vemos como ellos, al haber estado con Jesús, se les había pegado de alguna manera, es verdad, el carácter, porque como dice la palabra de Dios, el contemplarlo a Él, ¿no? Es transformarnos a su imagen y semejanza, porque nos transformamos a imagen y semejanza de aquello que contemplamos, aquello en que continuamente meditamos, aquello que estamos viviendo. Ellos estaban imbuidos del carácter de Cristo. Sí, Gerardo. La hermana Juárez nos dice que pronto se acabarán los debates teológicos, pronto se acabarán el conocimiento intelectual de la palabra para la predicación, sino que en el momento de la persecución, solamente aquellos que hayan tenido una comunión íntima con Jesús a través de su palabra y de la obediencia serán capaces de soportar la presión. Porque hoy en una aula, en un púlpito, en una iglesia, en un salón, podemos hablar toda una tarde. Pero cuando venga la persecución, no vamos a tener la libertad que tenemos hoy, sino Sí. aquellos que hayan tenido una santidad en su vida, una conexión con Cristo, como estos hombres,
que le Así es. reconocían que habían estado con Jesús, a pesar de que no tenían esa experiencia académica, por decirlo, como la tenía Pablo, ellos eran incontestables en sus argumentos, Así es. porque se notaba. Y es lo que nos espera ahora, nos espera pronto. Así es. Sí, creo que levantó su manito. Sí, porque van a notar que Sí. nosotros somos seguidores de Cristo. Hermana Mercedes. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Claro que sí. Claro, claro. Yo creo que, como el Señor lo ha previsto todo, el tema del mensaje de los 3 ángeles y la reforma pro salud está ahí en un momento justo para que cuando todas estas ya privaciones, pero sí que surgirán cada vez más enfermedades y más cosas, cuando no tengan remedio en una parte, puedan abrir las puertas para las personas que estén capacitadas y dirigidas por el Señor, claro, para hacer esa obra. Y se entrará con la salud, pero irá añadido también el mensaje. Y yo creo que estamos ya entrando en ese momento. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sabemos Sí. que el ministerio pastoral tiene sus días contados. Y el que va a llegar al final del tiempo de la gracia, es la obra médica misionera. Y ahí es donde sabremos los que han practicado y enseñado la obra médica misionera, que serán para el cielo, dice la hermana Juárez, misioneros de Dios. Los que no hayan tenido contacto con la obra médica misionera, no la hayan practicado ni tampoco enseñado, o que hayan tenido experiencia para darle sanidad o salud a la gente, no son aptos para el cielo. Porque el mensaje del brazo derecho del mensaje, o sea, el que va a entrar, el primer contacto que vamos a tener en el momento de la prueba con la gente, es justamente el tema de la salud. Son los designios del Señor. Así es. Así es. Dice, bueno, y el versículo 14 dice, y al ver ellos al hombre sanado, no podían replicar nada en contra. Aquí vemos otra cosa importante, ¿verdad? Es el testimonio visible del poder de Dios. Y aquí sí me gustaría pararme un poco, porque nosotros sabemos, ¿no? Por la revelación que se nos ha dado a través de los testimonios dados al Señor, dados por parte del Señor por medio de su mensajera, que nosotros en los últimos días sí habrán milagros, pero antes de eso habrá un momento en que tendremos que tener mucho cuidado, y no lo digo solo por nosotros, sino por las personas que puedan ver este mensaje. Y no quiero que se confundan, puesto que aquí estaban viendo un milagro, ¿no? Pero me gustaría leer algo que está en estos testimonios que nos ha dado el Señor. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7, 16, 17. Y dice así, la redención eterna nunca pareció tan extraordinariamente preciosa como en este tiempo presente. Y nunca antes he sentido más profundamente el anhelo de vencer en cada punto como lo siento ahora. No debe haber defectos en nuestro carácter, ninguno. Cada mancha y arruga debe ser borrada por la sangre del Cordero. Amén. Nuestros rasgos peculiares de carácter desaparecerán cuando el poder transformador de la gracia de Dios se sienta en nuestros corazones. Los frutos de la paciencia, la amabilidad, la tolerancia y abnegación que producimos testificarán que hemos aprendido de Jesús. Esto estaban viendo ellos. Ellos por la gracia de Cristo, habían recibido el Espíritu del Señor, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que va a provocar la persecución. Dice, el fruto del árbol testifica si éste es bueno o corrupto. Ningún buen árbol puede producir frutos malos, ni el árbol malo producir buen fruto. Por sus frutos los conocerán. Hablemos y obremos para que nuestros frutos puedan ser de justicia
y dejemos brillar nuestra luz en buenas obras. La profesión de fe no significa nada. Dios probará solamente una vida piadosa. Dios aprobará, solamente una vida piadosa. Y dice ella, estoy decidida a obtener la victoria sobre el yo, a ocultar mi vida con Cristo en Dios. Rogaré al trono de la gracia pidiendo poder y luz a fin de que los pueda reflejar sobre otros y las almas puedan ser salvas. El gran deseo que se observa en esta época en el mundo es tener más poder. Yo quiero más gracia, más amor, una experiencia viviente más profunda y fervorosa. El cristiano que se oculta en Jesús tiene a su disposición un poder sin medida que aguarda para ser concedido. Una fe viva abre los almacenes del cielo y trae el poder, la resistencia y el amor que son tan esenciales para el soldado cristiano. Ella le dice a su esposo Jaime, esposo, no perdamos la recompensa eterna. Hemos sufrido demasiado en el campo de batalla para ser derrotados ahora por cualquier enemigo. Debemos salir totalmente victoriosos. Deseamos que nuestros últimos días sean los más triunfantes, y ello puede ser así. Dios quiere que sea así. Si oramos mucho y usamos diligentemente los medios que están a nuestro alcance, no vacilaremos, no fracasaremos. No deseamos honor mundanal, no tengo interés en ello. Anhelo el bien hecho procedente de los labios de mi Redentor, que sonará como música en mis oídos. Por esto trabajaré, haré lo correcto porque amo lo correcto. Obedeceré a Dios, no importa cuánto me cueste, y me será dada la corona de la vida en el más allá. Esta carta es la carta número 28 del 20 de mayo de 1880 y es una carta privada a Jaime White. Me pareció algo hermoso y vemos cómo habla mucho de ese poder que lidera una fe ferviente y una comunión ferviente con el Señor, poder para resistir, poder para reflejar el carácter de Cristo, para atravesar las pruebas que tenemos por delante, ¿no? Ese es el poder que va a provocar en medio de esa manifestación de la piedad primitiva, va a provocar esa persecución. Otra cosa no la va a provocar. O sea, si no tenemos esa relación, no tenemos que temer nada. Pero si tenemos la relación, tampoco tenemos que temer nada. La primera, porque no nos van a perseguir. La segunda, porque aunque nos persigan, nos vamos a gozar. Amén. Porque pasamos por los mismos padecimientos que nuestro Señor. Vamos a tener esa entereza, ese coraje santo, ese valor sagrado. Y también me gustaría, porque, ¿qué pasa? Que en los últimos días el enemigo de hecho está descrito en la palabra del Señor, cuando el Señor le dice a aquellos que van a venir, pero Señor, no predicamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Él les va a decir a algunos de ellos, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Esto me parece muy importante porque muchos hermanos cristianos de otras denominaciones van a quedar confundidos por estas manifestaciones engañosas. Y vamos a ver lo que dice este testimonio. Dice, a la ley, en Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice así, al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguarda contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. El poder seductor. Dice, Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, cosa que ocurrirá, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos.
Dice, el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración. O sea, está diciendo declaración, porque el enemigo se valdrá de esos milagros para decir otras cosas que son contrarias a las declaraciones escritas en la palabra de Dios. Dice, ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, o sea, las escrituras, de todo milagro. Y eso se encuentra en el libro Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos, en la página 651. Dice, quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Satanás es un obrero astuto e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en esa trampa. Y esto lo encontramos en Mensajes Selectos. Y dice, los malos ángeles nos siguen en todo momento. Ellos asumen nuevas posiciones y obran maravillas y milagros ante nuestros ojos. Ellos son los que declaran muchas veces en esas adivinaciones, entre comillas, que hacen los instrumentos de Satanás. Dicen, no, porque esto hiciste tú y esto dijiste tú y nadie lo sabía porque tú estabas solo. Pues es que, claro, los ángeles de Satanás están siguiendo constantemente a todas las personas, incluidos a los hijos de Dios. Toman nota de cada cosa y cada palabra que decimos. Algunos estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. Quise resaltar esto, hermanos, porque en este pasaje de las Escrituras habla de un milagro, ¿verdad? Pero este milagro estaba acompañado, como vimos, por el denuedo y por el semblante, por la actitud, por las palabras que eran coherentes con Cristo. Estaban referidas a Cristo, a todo lo que dijo Cristo, a lo que hizo Cristo y a la forma de vivir de Cristo. Ellos eran el ejemplo viviente. Si no está acompañado el milagro que se puede hacer, que Dios lo puede hacer y de hecho lo hace y lo hará en el final de los tiempos, mucho más remarcadamente, si no está acompañado de esto, el enemigo puede usar. Pero vemos que lo que va a desatar principalmente la persecución no van a ser esos milagros. Lo que va a desatar la persecución es la piedad de Cristo, el carácter de Cristo reflejado en sus hijos, lo cual solo puede suceder cuando hay una relación genuina con el Señor, una relación viva, que es la que realmente va a provocar esa persecución, a la cual no debemos temer como ellos tampoco temieron, sino que se gozaron de padecer lo mismo que padeció nuestro Señor Jesús, ¿no? Bien. Bueno, llevamos ya 35 minutos y no quiero abusar de la paciencia, del tiempo de los hermanos. Y yo les voy a compartir algunos pasajes que también tengo aquí preparados muy hermosos que hablan de los benditos
y la bendición de los perseguidos. Cosas maravillosas que rescaté de ahí de los pasajes de espíritu de profecía y de la palabra de Dios, maravillosos, que nos van a ayudar a vivir este tiempo que tenemos por delante con ese talante maravilloso que acompañó a los hijos de Dios en todos los tiempos pasados y que acompañó a Cristo hasta el final. Y bueno, deseo que el Señor les bendiga en este día, que puedan seguir meditando en su palabra, que puedan seguir fortaleciendo la relación con el Señor y fortaleciéndose en estas palabras maravillosas que el Señor nos ha dejado como consuelo y como fortaleza para el tiempo del fin. Que Dios les bendiga mucho. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Arturo, por una Un placer, un muy placer. linda meditación. Gracias. Y creo que debiéramos todos tomar muy en serio el tema de lo que se viene, no para asustarnos, sino para prepararnos, porque el Señor es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así es. Y lo que estamos por entrar ahora a eventos en plural que vamos a hacer es muy importante para el Señor. Hay un pueblo que Él ha preparado para que levante bandera a este ejército de las tinieblas que se avecina a tomar el control de este mundo. Y el Señor va a preparar un ejército para levantar bandera y presentar batalla por la mente de las personas. Así es. Y eso va a traer persecución. Satanás no va a ceder un centímetro del territorio ganado. Va a pelear hasta el último instante. Los fieles, el que nos guía, él no ha perdido ninguna guerra y Satanás es un enemigo vencido. Por Jesús, no por nosotros. Así es. Creamos. Pero Jesús nos promete a nosotros victoria en su nombre. Amén. Siempre lo dije, los mejores momentos de la iglesia cristiana están delante de nosotros, los mejores, donde brillará como nunca antes brilló la iglesia cristiana, aún más que la primera generación, porque la persecución purifica Sí. la iglesia, Sí. la hace brillar, la hace realmente un instrumento de Dios en sus manos. Amén. Tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros para que seamos tenidos por dignos en el Amén. cielo de pertenecer a ese grupo. Amén. Amén. Hermanito, Voy a- gracias otra vez. Nada, para mí un placer, de verdad, y Amén. de verdad Amén. que ahora les quiero compartir porque no me gusta abusar mucho del tiempo. Yo sé que la atención de una persona Acá se puede... permite. Acá se No, permite que pueda usar todo el tiempo que quiera. Pero sí, es cierto. sí, Que el Señor nos bendiga a todos. Hermana sí, Isabel, gracias por tus lindas palabras. Ella dice, son horas sagradas. Aprovechemos si estamos en su dulce compañía. Pensamiento amén, muy bonito y lo hago extensivo para todos nosotros. Aprovechemos estas lindas horas que tenemos ahora de tranquilidad, de paz, para prepararnos para lo que viene. Porque amén, no es algo pequeño, no es algo trivial, no es algo fácil lo que se ha dicho. amén. Gerardo, ¿tú podrías compartir en el grupo los textos que te voy a dar ahora? Que te los ¿Cómo voy a no? mandar porque son complementarios y son maravillosos. Lo voy a anotar. Yo ahora te los mando y tú lo compartes en el grupo. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Perfecto, pero ¿cómo no? Puede hacer otra reflexión para el próximo sábado. Sí, Sí, bueno, la hermana Isabela me hizo acordar algo. Estuve hablando con la hermana Mercedes esta semana sobre la conveniencia que nosotros tengamos otra Santa Cena. Oh, finalmente. Y sería muy lindo entre Amén. nosotros que el Señor nos pueda mantener unidos. Recordemos que ese es un Cristo. mandato que el Señor nos manda que recordemos, ¿sí? Por medio del rito de la humildad y el rito de la comunión entre nosotros, sus hijos,
para que vivamos muy de cerca valga la redundancia, la cercanía, la proximidad de nuestro Señor entre nosotros, conservando su espíritu. Amén. Voy a hablar con el pastor Contreras para que él nos ayude, pero seguramente no va a ser el próximo sábado, pero probablemente el siguiente. Sí, en este mes de En septiembre. este mes de septiembre vamos a tener, Dios mediante, una Santa Cena. Están todos invitados, Qué bueno. ¿sí? Para que podamos tener esa fiesta, esa alegría espiritual de poder sentirnos como una gran familia unida en espíritu, en amor cristiano y obviamente recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. El Señor Bueno. nos deja que tengamos ese rito de la comunión, comer entre nosotros, allí donde estamos, pero estamos unidos en espíritu y tecnológicamente también estamos unidos, pero también estar recordando el rito de la humildad con el lavamiento de los pies. Amén. Disculpa, hermano Gerardo. Sí, Acuérdate de poner los mensajes que te va a mandar Arturo para poder tenerlos todos. cómo no, hermana. Gracias. Hermana Pino, otra vez te pido disculpas porque esta semana yo te dije que te iba a mandar el link. Lo he mandado al grupo, pero no lo he mandado al hermano Arturo y obviamente tampoco te lo mandé. No va. Ahora te he mandado un saludo hace rato para tenerte más presente con el número de personas que tienes compartido. No te preocupes, si no me viene a mí, le llega a Arturo. Pero yo Amén. sí quiero que pongas esto que Arturo te va a mandar. Exactamente. Y cuando él me lo pase, yo lo voy a compartir. Ahora- Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente. Mañana Feliz iniciamos. sábado. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por nuestra reunión bonita, espiritual, y un tema de mucha profundidad. Hermano Antonio, ¿tú no quisieras despedir en oración? Con mucho gusto. Oremos. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta reunión que hemos celebrado en tu nombre, por las enseñanzas que nos ha dado Arturo, que vienen de ti, Padre, vienen de nuestro Señor Jesucristo. Que estemos fuertes en la persecución final que se avecina y que podamos dar gloria a ti a través del ministerio médico misionero y que muchas almas a través de nosotros que podamos llevarlas a la victoria y a la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Que el Señor nos Feliz bendiga. sábado. Que el Señor les bendiga. Y hermano José Antonio, feliz sábado. Feliz sábado. Igualmente. Feliz sábado para todos. Feliz Un sábado. abrazo Adiós para a todos. Gracias. Les queremos mucho. Hermana linda, bienvenida. Esperamos verte de nuevo y gracias por tu compañía. Bienvenida. Gracias a ustedes, fue un placer. El Señor nos bendiga. Un abrazo. Una feliz tarde en Cristo. Amén. Feliz sábado para todos. Sábado. Amén. Amén. Feliz sábado.